Documentales Universales Sin Límites presenta. Existe una planta poco conocida. Mide entre 5 a 25 centímetros de altura. Originaria de Europa, Asia y América del Norte, tiene hojas dentadas de forma ovalada, flores blancas con rayas moradas y manchas amarillas en el centro. Sí, ya lo sabías. Se trata de la eufrasia, pero lo que no sabes es que esta planta en la medicina tradicional se ha utilizado para el alivio de diferentes afecciones oculares leves como el enrojecimiento y la irritación. Si estás perdiendo la visión por el paso de los años, esta te ayudará a mejorar la visión en un 99%. Además de mejorar la salud de los ojos, la eufrasia podría beneficiar otras partes del cuerpo. Estos son algunos de sus usos habituales más extendidos. Promover la salud de la piel, disminuir los niveles de azúcar en la sangre, combatir las bacterias dañinas, proteger la salud del hígado, disminuir los resfriados y la tos. De forma tradicional, la eufrasia ha sido utilizada para aliviar los resfriados, la tos y la sinusitis. Por eso, en Documentales Universales Sin Límites te diremos en unos pocos minutos cómo esta planta podría cambiar tu vida, ayudándote en el combate a varias enfermedades que no te permiten observar este bello entorno que nos rodea. Sí, así es. Después de que conozcas los grandes beneficios de esta planta, solo tendrás que salir a mirar el mundo en su verdadera longitud, forma y tamaño. En griego, eufrasia significa alegría y hace referencia a lo que sienten las personas cuando esta hierba alivia el malestar que padecen en los ojos. Pero antes de que empieces a ver con ojos de águila, tómate un segundo para suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. Para el tratamiento de algunas dolencias asociadas a los ojos, se suele utilizar esta planta medicinal de nombre Euphrasia officinalis. Pero también se le puede sacar partido para otros usos, como te diremos en este video. Entre las propiedades de la eufrasia se encuentra la posibilidad de aliviar en poco tiempo cualquier molestia o irritación en la vista. Todos los beneficios que aporta esta planta tienen como responsable a un ingrediente activo con capacidad antiinflamatoria, que es un tipo de tanino. Pero la eufrasia dispone de otras propiedades como los antioxidantes, betacarotenos, vitamina C, D y E, flavonoides y componentes que mejoran el sistema inmunitario. Con este nombre se conocía a una de las 3 gracias de la mitología griega. En inglés, esta planta se conoce comúnmente como A-Break debido a que la aplicación en los ojos de la infusión realza su brillo. Dime en los comentarios si conoces esta planta y cómo la llaman en tu país. Estaremos felices de responder tus comentarios. Desde la antigüedad se ha utilizado para tratar dolencias oculares. En la actualidad se ha reconocido sus propiedades antimicrobianas y antisépticas, por lo que es útil en orzuelos, conjuntivitis y ojos cansados. La eufrasia se relacionó con la salud ocular debido a que la mancha oscura de la corola de las flores se parece a una pupila y las manchas púrpura a un ojo enrojecido. Para el tratamiento de algunas dolencias asociadas a los ojos se suele utilizar esta planta medicinal de nombre Euphrasia officinalis. Pero también se le puede sacar partido para otros usos, como podrás comprobar en este video. Definitivamente la usaremos hoy. Se puede aplicar la infusión o bien utilizarla en forma de colirios ya preparados. Entre las propiedades de la eufrasia se encuentra la posibilidad de aliviar en poco tiempo cualquier molestia o irritación en la vista, como son los siguientes: conjuntivitis, inflamación de párpados y ojos, irritación ocular, ojos rojos, irritación a causa del humo, cataratas, ojos enrojecidos por culpa del resfriado, cansancio ocular, párpados hinchados, vista borrosa, lagrimeo, alergias con síntomas oculares, etc. Se ha visto avalado por algunos estudios sobre su acción antimicrobiana en la esfera de los ojos y por estudios realizados en conjuntivitis inflamatoria. Existen algunas creencias populares que dicen que esta planta alivia los síntomas de enfermedades oculares tan graves como la degeneración macular, las cataratas y el glaucoma. Para el cansancio ocular, se recomienda preparar una infusión con una cucharadita de hierba seca por taza de agua, que se deja reposar tapada durante 10 minutos. Una vez a temperatura ambiente, se puede aplicar en forma de compresas, mojando una gasa estéril en la infusión y colocando la misma sobre los párpados cerrados. Se puede guardar el líquido sobrante tapado para utilizar varias veces el mismo día, pero no se aconseja guardar de un día para otro. Como fomento para orzuelos, se necesitan 5 cucharadas soperas en 250 miligramos de agua hirviente, que se dejan en infusión 10 minutos. Y se aplica una gasa mojada en forma de compresa, lo más caliente posible, sin que llegue a quemar sobre el orzuelo.
Tratamientos homeopáticos. En este caso aprovecharemos la planta al completo, incluso la raíz. Lo dejaremos macerado un tiempo con alcohol para conseguir una tintura madre de eufrasia. En un recipiente mezclaremos un par de tazas de agua con 5 a 7 gotas de la tintura y con esta mezcla conseguiremos tratar el lagrimeo, cataratas o conjuntivitis. Otra opción es utilizarlo como compresa para colocar sobre los ojos para las situaciones de cansancio ocular e irritación. Solo habrá que poner a hervir una taza y media de agua con una cucharadita de eufrasia, dejarla 10 minutos a reposo. Una vez que enfríe y se cuele, se podrá usar con una bola de algodón. También puede tomarse de manera oral esta planta como suplemento nutricional para acelerar los tratamientos de curación de los ojos y la prevención del cansancio de la vista. En la actualidad se encuentran en el mercado diversos colirios a base de eufrasia que son útiles en diversos tipos de conjuntivitis y que se utilizan a razón de 1 a 2 gotas 3 a 5 veces al día. El colirio de eufrasia calma irritaciones en los ojos, lubrica e hidrata el ojo ayudando de esta manera a suprimir contaminantes que puedan haber en el ojo. Las irritaciones y molestias oculares suelen ser causados por cansancio, empleo continuo de lentillas, suciedad, exposición constante a la luz o bien sea por elementos ambientales que pueden ser perjudiciales. Este colirio no solo lubrica el ojo, sino que lo mantiene así por mucho más tiempo, gracias a la acción de la hipromelosa. La eufrasia nos ayuda en la salud de la vista de una manera totalmente natural. ¿La has probado alguna vez? Si te ha gustado este contenido, déjame un me gusta y suscríbete a este canal Documentales Universales Sin Límites. Comparte con todos tus amigos y familiares porque algunos de ellos podrían estar padeciendo de estos problemas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fabiola Rodríguez. Hasta una próxima entrega.